Oye, vamos a hablar precisamente no de las mascotas, de algo muy peculiar que es la fiebre aviar. Así es, y justamente para conversar de aquello se encuentra con nosotros a través del Zoom Víctor Neira, quien es vocero del Colegio Médico Veterinario Colmevet y académico de la Universidad de Chile. Y como bien decías tú, Mladen, vamos a hablar sobre la gripe aviar. Bienvenido, ¿cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy, Víctor, vamos a abordar esta temática que es muy importante y lo primero que necesitamos saber es precisamente qué es. Bueno, la gripe aviar o influenza aviar es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral, es un virus. Ustedes conocen, ¿cierto?, lo que es el virus de influenza, que es un virus que es conocido por causar la gripe en los seres humanos, y en este caso corresponden a algunas cepas de virus de influenza también, pero en vez de afectar al humano, afectan a las aves. Y afectan a las aves silvestres y también a las aves de corral. Y en este caso, el brote que está presente en Chile es una variante altamente patogénica, lo que quiere decir que tiene la capacidad de causar muertes en las aves, principalmente en las aves de corral, que son la gallina y los pavos, pero también causa mortalidad en algunas aves silvestres. Entonces estamos viendo que este virus ha estado diseminándose por el mundo, llegó recientemente a nuestro país, en el norte de Chile, y lo que hemos visto es que se ha ido diseminando en aves silvestres, costeras principalmente, y ha ido avanzando hacia el sur. Entonces estamos en esta situación actual, estamos en una alarma sanitaria por parte del SAC, y digamos que hay que prevenir sobre todo de que ingrese a las aves de corral. Oye, Víctor, ¿y cómo es el contagio? Miren, el virus a grandes distancias, digamos de un continente a otro, se va a diseminar mediante las aves silvestres migratorias. Entonces, una ave silvestre migratoria contrae el virus, muchas veces esa ave no se enferma, sino que se mantiene como más o menos asintomática, digamos, y viaja a larga distancia y después toma contacto con las aves locales donde transmite la infección. ¿Y cómo la transmite? Por contacto estrecho entre ellas, o sea, a veces se ven que están, comiendo de la misma fuente. El ave también, las aves pueden eliminar en sus secreciones, saliva, etcétera, pueden eliminar el virus en las heces también. Entonces, en el momento donde hay interacción estrecha entre aves silvestres, es donde se transmite la infección. Y lógicamente, por ejemplo, si hay grandes nidificaciones, ahí la enfermedad puede transmitirse mucho más rápido porque las aves están muy pegaditas unas con otras, entonces de esa manera se va a transmitir principalmente por las secreciones, las heces, en donde el virus puede estar viable durante un buen tiempo y ahí es donde se transmite la enfermedad. ¿Y tiene algún síntoma? ¿O uno sabe sí, cuando se van muriendo nomás las gallinas, qué sé yo? Sí, muy buena pregunta. En general, el virus de influenza tiene varios síntomas, ¿cierto? Pero el virus de la influenza aviar altamente patogénica es capaz de matar a un animal de forma sobreaguda. ¿Qué significa esto? Que puede matar incluso a los animales sin síntomas clínicos. No. ¿Ya? Pero también se ha observado, por ejemplo, muy rápidamente los puede matar, pero también se ha observado síntomas generalizados, como por ejemplo que de partida las aves no tienen un comportamiento habitual. Se ven decaídas, se ven con el cuello como lacio, se ven como con incoordinación, se ven, digamos, apáticas, que en el fondo no están atentas al medio ambiente, pero también se describen un montón de otros síntomas como baja de postura de huevo en las gallinas de postura, ¿cierto? Que los huevos salen deformes, que puede haber incluso diarrea. ¿Te fijas? Entonces hay una gran gama de signos, pero el principal que se ha observado con esta cepa
es que hay una muerte súbita que se llama, en donde los animales se mueren muy rápidamente y muchas veces lo que uno observa en las playas es simplemente que los animales están muertos. ¿Mm? Víctor, también, la gripe aviar, ¿a quién afecta? Porque sabemos que hay algunas enfermedades que se pueden transmitir a los humanos, incluso mutan. Sí, también, excelente pregunta. Exactamente, muy buena pregunta. En general, cuando hablamos de virus de gripe aviar, hablamos de que es un virus que se transmite muy poco al ser humano, ¿ya? Y en general, cuando hablamos de gripe aviar, digamos, se transmite y genera una enfermedad leve en el ser humano, ¿ya? Y el ser humano no la transmite, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la gripe aviar altamente patogénica, como la que estamos observando hoy en día, que es una cepa que se denomina H5N1, también es muy baja la probabilidad de que el ser humano se contagie con esta cepa, ¿ya? Digamos que en aproximadamente 20 años, menos de 1.000 personas han sido reportadas con esta infección, ¿ya? Es decir, es muy baja la probabilidad. Ya. Esto ocurre cuando se manipulan a las aves enfermas o muertas por un largo periodo de tiempo sin medidas de protección personal, es decir, sin guantes, sin mascarilla, ¿ya? Y en este caso en específico de esta influenza altamente patogénica, se ha demostrado tener una alta tasa de mortalidad en las personas infectadas. Se dice de que del 50% aproximadamente de las personas que contraen este virus, es decir, 500 en 20 años, han muerto por el virus. Entonces es una enfermedad grave, pero es muy poco probable que alguien se infecte con este virus. También, otra cosa importante es, esto tiene tratamiento tanto para las aves, por ejemplo, en el caso de que alguien tenga, no sé, gallinas en algún predio, o no, y también en los seres humanos que puedan contraer esto. Sí, en general, en el mundo animal, en las aves silvestres o en las aves de corral, prácticamente no existe tratamiento. Wow. ¿Ya? En general, por eso se hace la prevención. Una vez que el virus está en un lugar, es muy difícil de curar, digamos. Lo que se tiene que intentar hacer es erradicar el virus. Hay varias estrategias, pero en el fondo la idea es que no haya el virus en el lugar, ¿ya? Por eso se intenta mucho prevenir. Se evita de que, por ejemplo, las aves de corral, los de los gallineros tengan contacto con aves silvestres, entre otras medidas, ¿verdad? Y por el otro lado, en el ser humano, hay que recalcar que sí hay algunos fármacos antivirales que podrían ser usados para el ser humano, pero en general esta influenza aviar altamente patogénica es bastante complicada en el ser humano. Hay tratamientos, pero así todo, la tasa de mortalidad es bastante alta. Acá en Magallanes se ha visto, ya hay indicaciones de que existe, que llegó ya este tipo de gripe. Según la información oficial, la gripe aviar está solamente hasta Atacama, la región de Atacama. Entonces, Ya. a Magallanes digamos que hay una alta distancia todavía. Exacto. Si es que va paulatinamente, ¿ya? Pero recordemos que nosotros tenemos aves en la naturaleza que vuelan del Ártico al Antártico, ¿cierto? Y pasan por Magallanes. Claro. Entonces, eventualmente también podrían observarse eventos de mortalidad de aves ahí en las playas, ¿verdad? En las islas que ustedes tienen. Entonces, las recomendaciones que están siendo mencionadas para el norte de Chile también podrían aplicar para la gente de Magallanes. ¿Cuáles son estas? Que si ustedes ven un ave muerta, ¿cierto? O enferma, apática, que no quiera volar, que no se pueda mover bien, ¿cierto? La recomendación es no tocarla, no acercarse a ella y avisar a las autoridades, que en este caso sería el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Ya? Con eso, ellos van a ir a tomar muestras y van a determinar si es que está presente o no el virus. ¿Ya? Exacto. Por ningún motivo manipularla. El ave fallecida que puede encontrarse en la playa, botada, qué sé yo. Por ningún motivo manipularla si está muerta o si está enferma, ¿ya?
por ejemplo, hay centros de rescate. No se pueden llevar las aves enfermas a centros de rescate porque estamos en un peligro respecto a la influenza aviar, tanto para el ser humano como para otras aves. Claro. Oye, y también esto es para todas las aves, independiente del tamaño, porque también hay muchas personas que, no sé, no, encontré un pajarito, estaba como medio dañado, tenía que haber chocado o algo, y sabemos que lo hacen de buena sí, voluntad. pues de buena pero voluntad uno tiende como a agarrar, a tratar de ayudar. Y los niños Sí. también. Hay un tema claro, hay un tema que se llama la susceptibilidad de la especie animal. Entonces, si bien existen diferentes susceptibilidades, por ejemplo, los animales más susceptibles a este tipo de virus son los pavos. Después vienen los pollos y ahora hemos visto en la vida silvestre que los pelícanos son muy sensibles, muy susceptibles al virus, ¿ya? En general, los aves, lo que se ha visto es que aves marinas también son susceptibles al virus y hay algunos tipos de aves que son poco susceptibles al virus. Por ejemplo, las palomas, los gorriones son poco susceptibles al virus, pero igualmente podrían infectarse. Entonces, la recomendación es que si ve una ave enferma, incluso si es un ave, no sé, un gorrión, que tampoco se acerquen, lógicamente, porque el riesgo es muy poco de que sea la influenza aviar altamente patogénica, pero es preferible evitar cualquier tipo de contacto con algún caso sospechoso. Perfecto, bueno, ahí tenemos entonces las recomendaciones. Y también, hablando de estas gripes, como lo habíamos comentado, hay muchas de estas que afectan a los seres humanos, por ejemplo, lo que ocurrió con la fiebre porcina, que también tuvo esta suerte como de mutación y se contagió. Esas son enfermedades se me olvidó el tecnicismo. Zoonóticas. Eso. Sí. En este caso, Sí, mira, en ese aspecto hay que... ¿esta se considera dentro de esas? Tiene un riesgo zoonótico bajo, ¿ya? Es una enfermedad que tiene bajo riesgo zoonótico, pero lógicamente nosotros, ¿cierto?, como humanidad, debemos evitar de que hayan transmisiones entre humanos, o sea, entre animales a humanos. ¿Por qué? Eventualmente podría llegar a ocurrir de que se transmita al ser humano, en el ser humano se adapte y el humano sea capaz de transmitir ese virus. Cuando ha ocurrido ese tipo de cosas, ese tipo de eventos, generalmente se generan nuevas pandemias, ¿ya? Entonces, en este caso, el virus ya ha demostrado 20 años que no ha logrado traspasar, ¿cierto?, al ser humano y que del ser humano se transmita, pero eventualmente en algún momento, sin asustarlos, digamos, claro, eventualmente ocurren ese tipo de cosas. Claro. Y un ejemplo ya lo tenemos súper cercano, que fue el SARS-CoV-2, que es otro tipo de virus, pero también hizo este salto de hospedador, se logró adaptar al ser humano y estamos todavía prácticamente en la pandemia, ¿verdad?, por culpa de eso. Entonces, la recomendación es no acercarse a aves sospechosas de tener esta enfermedad. Oye, precisamente con el SARS-CoV-2 se supone que venía como un murciélago, también afectaba como a los perros que podían tener. Entonces también se iba como trasladando. Oye, y la última consulta sobre la gripe, sobre la gripe. Cuando ya encontraste a un ave muerta de tu corral, qué sé yo, ¿qué haces? Bueno, con guantes, te pones mascarilla, ¿la tienes que enterrar? ¿O cuál es la manera como...? Sí, esa es muy buena pregunta. Como para que no se contagie el resto de la población. Esa es buena pregunta, porque... Sí. Sí, muy buena pregunta. La recomendación actual es preguntar al SAC, al Servicio Agrícola Ganadero, que tiene veterinario a lo largo de todo Chile. Ya. Entonces ellos se van a hacer cargo de ese tipo de casos. Ya. Perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo más probable, que van a tomar el ave, la van a depositar en una bolsa, ¿cierto? Van a tomar muestras y a lo mejor ellos se van a encargar de enterrar estas aves. Ya. Al menos 1 metro bajo el suelo. Perfecto. Por ningún caso movilizar a los animales muertos o enfermos. Es importante esto porque nos pasa esto, que muchas veces dicen, no, está enfermo, vamos a ayudarlo, y es algo de buena voluntad, pero sin querer estaríamos cometiendo una tremenda, no sé si llamarlo falta, pero
podría desencadenar en algo mucho, mucho peor. Exacto. Claro. Queremos darte las gracias, Víctor, por haber estado con nosotros con este interesante tema. Y algo muy importante es precisamente... Muchas gracias también a ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias. También saludamos obviamente a todos quienes son parte de Colmevet, que tenemos este maravilloso espacio semana a semana, donde juntos vamos aprendiendo y educándonos en diferentes materias. Que te vaya muy bien, Víctor. Hasta luego. Muchas gracias. Y que pases un feliz año nuevo. Eso. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente. Eso.